Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a tratar los conceptos básicos de estadística, utilizados para entender el lenguaje estadístico y de investigación. Ya vimos que la estadística se involucra en todos los aspectos, en todas las disciplinas y está directamente ligada con la investigación. Entonces necesitamos de estos conceptos para entenderla. Universo o población es el conjunto de todos los individuos o elementos que se quieren estudiar. Cuando la población es muy grande y no se puede utilizar detalladamente la variable para cada uno de los individuos, se utiliza una muestra. El universo son todos los individuos. La población puede ser un grupo sectario específicamente localizado. La muestra es lo que se obtiene o se separa para poder realizar el estudio. Aquí tenemos un ejemplo. Universo, todas las mujeres de Estados Unidos. Población, 1000 mujeres de una clínica. Muestra, 200 mujeres. Universo, todos los adolescentes del estado de Colima. Población, 800 estudiantes de la secundaria José Vasconcelos. Turno matutino. Muestra los terceros años de secundaria. ¿Se fijan cómo vamos filtrando de lo general a lo particular? Eso en investigación se denomina técnica de embudo. Espero que con este ejemplo haya quedado un poco más claro. Continuamos. Muestra una parte o subconjunto de la población seleccionada con la finalidad de realizar un estudio. Este procedimiento de selección se denomina muestreo. De la muestra tomamos al individuo, que puede ser persona u objeto, de quien obtendremos la información o dato. El dato es una variable o característica que se pretende estudiar. Variable, hablamos que son cualidades o características, aspectos que se quieren estudiar de una población o muestra. Y las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Variables, dijimos, cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas son las que se contabilizan y se expresan mediante números, y pueden ser a su vez las cuantitativas discretas o continuas. Las discretas son las que solo pueden tomar valores aislados, generalmente números enteros. Ejemplo, la talla de un pantalón viene en números cerrados o números enteros. El número de hijos son números enteros. No podemos dividir a una persona ni hay medios hijos. Son números enteros. Mientras que las variables cuantitativas también pueden ser continuas. Las continuas son las que pueden tomar cualquier valor y se pueden dividir utilizando números fraccionarios. Ejemplos: peso de una persona, la altura, la duración de una película, etc. Cualitativas, cualidades. Su nombre nos lo está diciendo, características. Se cuentan, pero no se pueden expresar o no se pueden contar si no las clasificamos primero. Es decir, se deben escribir con palabras, se deben clasificar para poderlas contar. Ejemplo, el sexo de las personas. Hasta hoy el sexo es femenino y masculino. Si se aprueba en el Senado de la República que exista un tercer sexo, entonces tendremos que clasificarlo para poderlo contar. Pero hasta hoy es 2 categorías para el sexo. Los colores, antes de contarlos hay que clasificarlos: el azul, el rojo, el amarillo, etc. Marcas de autos, antes de contarlas hay que clasificarlas. Espero que con este esquema haya quedado un poco más claro acerca de las variables y su clasificación o división. Continuemos.
Dijimos que vamos de lo general a lo particular. Universo, población, muestra, individuo y dato. Ahora vamos a ver si en realidad estamos comprendiendo los conceptos realizando los siguientes ejercicios. En algunos te voy a ayudar y los demás tendrás que resolverlos tú. Identifica la población, la muestra y la variable estadística evaluada en las siguientes situaciones. Inciso A. En un colegio se quiere saber cuál es el deporte más practicado por los alumnos. Tendremos que encontrar población, muestra, individuo y dato. Población, un colegio. Muestra, todo el colegio, no, alumnos de un colegio. Individuo, estamos hablando de alumnos que son personas, que son femenino y masculino, hombres, mujeres. Dato, ¿qué aspecto quiero saber? Deporte más practicado. ¿Verdad que está sencillo? Solamente comprender el concepto y aplicarlo. Continuemos. Inciso B, se desea evaluar cuál es la estatura de los miembros de la Policía Estatal. Población, Policía Estatal. Muestra, todos, hasta el intendente, el personal administrativo, no, solo los miembros de la Policía Estatal, es decir, el cuerpo, los policías. Entonces muestra miembros de la Policía Estatal. Individuo, pues igual estamos hablando de personas, ¿no? Femenino, masculino. Y el dato, la característica estatura. Inciso C, deseamos saber el índice de bullying en las escuelas primarias del estado. Población, escuelas primarias del estado. Muestra, primarias del estado. Aquí puedo hacer una diferenciación. Población, escuelas del estado. Muestra, primarias del estado o escuelas primarias. Individuo, estamos hablando también de personas, femenino, masculino. Dato, que deseo saber cuál es la característica o el indicador, el índice de bullying. Te dejaré que estos los resuelvas tú, identificando, comprendiendo el concepto y aplicándolo como acabamos de decir. Inciso D, personas que asisten a terapia en la Universidad Vizcaya. Encontrarás población, muestra, individuo y dato. Inciso E, niños de una escuela primaria que tienen problemas de lectoescritura. Población, ya te estoy ayudando, escuela primaria. Muestra, individuo y dato. Yo sé que ya comprendiste y vas a aplicar bien los conceptos. Inciso F, mujeres divorciadas en el municipio de Colima. Población, muestra, individuo y dato. Número 2, de los siguientes pares de conjuntos vas a señalar cuál es la población y cuál es la muestra. Inciso A, números naturales, 1, 3, 6 y 9. Números naturales es población y la muestra o el subconjunto que extraigo de la población es 1, 3, 6 y 9. Inciso B, alumnos del Colegio Vizcaya y alumnos de segundo de secundaria. Población, alumnos del Colegio Vizcaya. La submuestra o subconjunto que saco de ahí es alumnos de segundo de secundaria. ¿Verdad que está sencillo? Entonces tú vas a realizar el C, D y E. Número 3, clasifica los siguientes datos como variable cuantitativa, si es cuantitativa, discreta o continua, y cualitativa según corresponda. Acuérdate que si utilizamos escalas, medidas o magnitudes, es cuantitativa. Solamente tenemos que verificar si es discreta, es decir, se expresa solo con números enteros, o si es continua, es decir, si se expresa con números fraccionarios. Y cualitativas son características o cualidades
que debemos clasificar o nombrar antes de poderla contar. Entonces, bajo eso, adelante. Ejemplo número 1, estatura de las personas. Estatura implica una medida, por lo tanto es cuantitativa. Discreta o continua. Continua. La estatura de las personas nunca es exacta. Entonces es cuantitativa continua. Número 2, canarios en una jaula. Canarios. No me está diciendo número de canarios ni cuántos canarios. Canarios. El rojo, el amarillo, el azul. Cualitativa. Ocupo clasificar antes de contar. Y así en cada una tendrás que ir pensando para poder responder la clasificación. Continúa la tabla porque son 20 variables. Y finalmente haremos una retroalimentación de lo que hemos aprendido y a ver si se ha entendido. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Escribe F o B según corresponda. Y entonces ahí veremos si es verdad o no. Por ejemplo, te voy a ayudar con la número 1. Para realizar un estudio estadístico se debe investigar a toda la población objeto de estudio. F, falso. No, ya vimos que cuando la población es muy grande necesitamos obtener un subconjunto o un subgrupo llamado muestra, por lo tanto es falso. Sé que podrás continuar respondiendo las demás. ¿Verdad que la estadística no es difícil? Solo hay que entender el concepto y aplicarlo a nuestro contexto o a nuestra disciplina y posteriormente a la investigación. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.